Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos, información clave a mitad de semana. Una jornada caliente en materia financiera y cambiaria, donde, bueno, tras los nuevos anuncios de recargos sobre los pagos con dólares, bueno, hubo una alza fuerte del dólar blue, ya se puso nuevamente al borde de los 290 pesos. El Banco Central debió salir a vender divisas por cuarta jornada consecutiva. Se estima que hoy el central se desprendió de 85 millones de dólares. Es una señal de alerta para el gobierno porque indica que, terminada la vigencia de lo que se denominó dólar soja, por la cual se le reconoció un dólar especial a los exportadores de la agroindustria, bueno, otra vez el Banco Central tiene que desprenderse de divisas. Lo que lo está ayudando y mucho al gobierno, por supuesto, es el crédito que le está dando el Fondo Monetario Internacional, a lo que se sumó hoy otro crédito de un organismo multilateral por 700 millones de dólares. Con eso, bueno, el Banco Central puede hacer frente al fuerte desvío de divisas que se está produciendo a través de las importaciones. Recordemos que el gobierno le aplicó nuevos impuestos al dólar que se aplica para comprar bienes suntuarios, también para aquel que se denomina ahora dólar Qatar. Bueno, los gastos que se hagan en tarjeta de crédito fuera del país, por encima de los 300 dólares mensuales, van a tener un recargo que a la cotización de hoy de la divisa ronda los 315 pesos. El gobierno de esta forma va hacia una devaluación, de hecho, si bien no la ha transparentado en el mercado cambiario mayorista, que es por supuesto el más importante, sí tiene entre 14 y 15 tipos de cambio diferentes. La Argentina, una locura el sistema cambiario que tiene el país. Por supuesto, aleja cada vez más las inversiones extranjeras porque el inversor del exterior no sabe cómo encarar esta gran cantidad de tipos de cambio diferentes que tiene cuando trae sus dólares a la Argentina. No sabe a qué nivel de tipo de cambio se lo van a reconocer y a qué nivel de pesos, qué volumen de pesos va a poder destinar a la inversión en el país. Es una gran dificultad. La brecha cambiaria, por supuesto, el principal obstáculo que tiene la Argentina es la inflación, pero todos los analistas coinciden, y también los empresarios, en que la brecha cambiaria, la distancia entre el dólar oficial y el que se paga realmente en diversas actividades, que ya supera por supuesto el 110, 115%, es uno de los grandes motivos por los que el país no crece. Ya el Fondo Monetario Internacional advirtió que la Argentina el año próximo casi no va a crecer, habla de un 2% de mejora del Producto Bruto. Este año, con toda la suerte y con toda la fuerza, la Argentina va a estar terminando con un crecimiento cercano al 4%. Es muy poco para las metas que se propuso en el país en cuanto a mejora del empleo a través de la inversión y también en una mejora de la situación social. Bueno, un escenario complicado el que afronta la Argentina, sobre todo, decíamos, en materia de precios. Lo vamos a conversar ahora con Isaac Rudnick, director nacional del Instituto de Investigación Social, Política Económica y Ciudadana,
a quien tengo en línea. Isaac, José Calero lo saluda, ¿cómo está? Muy bien, un gusto hablar contigo. Bueno, yo hacía un repaso de lo que sucedió hoy en la jornada cambiaria, pero por supuesto el gran tema es cómo frenar la escalada de precios. Ustedes en los análisis que vienen realizando, ¿qué es lo que están observando en materia de inflación, Isaac? Bueno, lo que se observa, nosotros hacemos el relevamiento, como sabés, de los productos de la canasta básica de alimentos en negocios de cercanía de los barrios populares en distintas ciudades del país. En el caso del conurbano, que es en realidad una representación bastante parecida a la que sucede en otras provincias, lo que nos encontramos en nuestras provincias, el aumento de precios de estos productos que ya era importante el año pasado, que fue por encima del 50%, este año, en lo que va de los 9 meses que transitan este 2022, claramente se ha venido acelerando. En el último relevamiento de septiembre nos dio 5,4, pero sobre la base de que en los meses anteriores fue más alto, que sé yo, en julio, por ejemplo, llegó al 11%, en agosto bajó un poco. En definitiva, si tomamos la tendencia desde septiembre del año pasado, el 2021, a septiembre pasado, o sea, en 12 meses, la variación es de 91,55%. Una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 hijos pequeños, que en septiembre del 2021 necesitaba 28.800 pesos para alimentarse adecuadamente durante 30 días, este septiembre necesitó 55.000 pesos, más de 55.000 pesos, con lo cual obviamente deja claro, se refleja claramente que hay un deterioro del poder adquisitivo de estas familias, porque en ningún caso las remuneraciones que reciben equiparan estos incrementos de los precios de estos productos indispensables, ¿no? Ahora, Isaac, es interesante el estudio que ustedes hacen, el seguimiento, porque indudablemente la canasta de alimentos impacta en la cadena más delgada, en el hilo más delgado, sobre todo en lo que es la indigencia, ¿no? Claro, o sea, la última publicación, que fue hace unos 10 días del INDEC, donde da los datos de pobreza e indigencia del primer semestre, bueno, se observa que en los últimos 6 semestres, o sea, desde el 2019, del segundo del 2019 hasta ahora, las familias, personas indigentes, o sea, que no tienen recursos suficientes para comprarse estos alimentos básicos, nunca bajó del 8%. Incluso si vos analizás cuál era el porcentaje en diciembre del 2019, cuando terminó el gobierno anterior, era del 8%, o sea, más o menos 3.500.000, 3.600.000 personas que estaban en esa situación. En el primer semestre de este año está en 8,8%, que son más o menos 4 millones de personas. Y si lo analizás respecto al segundo semestre del año pasado, también subió. La pobreza bajó un poquito, bajó de 37,2, que era el segundo semestre del año pasado, y ahora está en 36,5. O sea, los pobres, las familias, personas pobres, son las que no pueden adquirir un universo de productos indispensables que no son solo los alimentos.
pero de ese universo de personas, en porcentaje bajó un poquito. Pero dentro del universo de familias y de personas que están dentro de la pobreza, se empobrecieron aún más una parte de la población porque las personas indigentes subió el porcentaje. Entonces, eso obviamente es consecuencia de que de este aumento sistemático cada vez más acelerado de los alimentos indispensables que golpean el presupuesto de las familias más pobres y las ponen en una situación cada vez más difícil respecto a sus necesidades para alimentarse. En el sondeo que ustedes realizan, el relevamiento, Isaac, ¿sobresale algún rubro de alimentos como distanciándose en cuanto a la suba del resto, o el alza es pareja en todos los rubros? No, las frutas y verduras subieron más que los otros rubros. Nosotros clasificamos en frutas y verduras, carnicería, o sea, carnes, y productos de almacén. Las frutas y verduras aumentaron 124%. Bueno, ahí puede haber razones estacionales que influyen, pero claramente está más allá de eso, de esa incidencia de la situación, de los distintos momentos, digamos, de las estaciones que atraviesa el clima, pero claramente 124% es un incremento que está más allá de eso. Y después los productos de almacén se incrementaron por encima del 90%, casi un 94%. Y las carnes aumentaron casi un 74%. O sea, en realidad las que encabezan son las frutas y verduras, que genera una situación compleja porque hay algunos de estos productos que son muy importantes para la alimentación de los niños y niñas en los primeros meses, en los primeros años de vida, sobre todo. O sea, las frutas y verduras son indispensables, importantes para todas las edades, pero para los más chiquitos son aún más importantes, ¿no? ¿Qué está pasando con este nuevo fenómeno que se está dando en la Argentina, donde aún tener un empleo no lo aleja a uno de los índices de pobreza? Todos los análisis, incluidos los oficiales que hace el INDEC, están arrojando que entre los pobres que hay en Argentina hay mucha gente que tiene trabajo, pero tampoco llega a la canasta básica de pobreza. Este es un fenómeno, por supuesto, donde influye muchísimo la información que ustedes están recogiendo en la calle, porque la alimentación, por supuesto, es clave, pero se está detectando este fenómeno, que hay mucha gente que tiene empleo, pero igual cae en la pobreza, Isaac. Bueno, eso se refleja en varios índices, números que viene publicando el Instituto Oficial. Bueno, también hay otras consultoras que publican y que abordan la situación desde distintas perspectivas, pero más o menos todas confluyen en esta misma conclusión que vos decís. O sea, el año pasado, bueno, y lo que hay que ver es justamente que no son todos los sectores asalariados a los que les sucede lo mismo. O sea, el año pasado, por ejemplo, el aumento de la inflación estuvo más o menos en el 52, 54, 56%. En la publicación del INDEC sobre el índice de salarios, el año pasado, los salarios se incrementaron en general más o menos, poco menos del 50%,
pero en el desagregado de los salarios en blanco y los salarios de los empleos precarios, de los empleos no registrados, hay una diferencia sustancial. El incremento de los salarios en blanco están más o menos en el nivel de la inflación. Hay un poco menos en algunos sectores, pero están más o menos empatando la inflación. Estamos hablando de una inflación del 52-54%. ¿Cuánto fue el incremento de los salarios de los sectores no registrados? Según el INDEC, 40%. O sea, ahí tenés un deterioro del poder adquisitivo del orden de 12 puntos. Y en los meses que llevamos, durante este año, en los 6 primeros meses, que es el último periodo que publicó el INDEC sobre la evolución del índice de salario, se vuelve a dar más o menos la misma situación, un deterioro muy fuerte de los salarios no registrados. Estamos hablando del 40% de la población, no estamos hablando de grupos pequeños. Entonces, esto explica de que por un lado vos tengas una baja del porcentaje de desempleo. El desempleo bajó desde el año pasado a este año. El año pasado creo que estaba en 7,2 y ahora está por debajo de los 7 puntos, pero sin embargo la indigencia aumentó. Entonces, bueno, ¿dónde está la explicación de esto? Bueno, está en los números que muestran los incrementos de la desigualdad entre incremento de la inflación e incremento de los salarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, Isaac, y todo esto indica que vamos a terminar un 2022 con una suba de precios del 100%. Y todo indica que va a ser muy difícil que estemos por debajo de eso. Vamos a estar más o menos en ese porcentaje. Bueno, por eso algunos gremios, o sea, vamos a estar en ese porcentaje al final de año sin una perspectiva clara que el año que viene, los primeros meses por lo menos, esto vaya a cambiar mucho. Puede llegar a suceder, pero por ahora no se visualizan en las orientaciones políticas del gobierno que estén tomando algunas medidas que apunten al corazón de esta problemática. Entonces, la previsión que hacen los gremios, por ejemplo, que tienen paritarias anuales y van acordando ya para los primeros meses del año que viene, por eso están pidiendo incrementos por encima del 100%, porque están viendo que si no consiguen subas de ese nivel, inevitablemente van a tener pérdidas importantes de su poder adquisitivo. Isaac, muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por llamar y siempre estamos a disposición. Bien, ahí estaba el director del Instituto de Investigación Social, Política Económica y Ciudadana, Isaac Rudnick, en Asteriscos. Ya seguimos. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. Tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make
take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Bien, nos seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana, y recién Isaac Rudning nos hablaba de las demandas de los gremios. Fue justamente lo que ocurrió hoy con el decisivo gremio de los camioneros que lidera el clan Moyano. Hubo una reunión con las cámaras del transporte de cargas y Pablo Moyano, secretario del sindicato de camioneros, ratificó el pedido de un aumento del 131%, con algunos ajustes especiales en distintas ramas de la actividad. No se anda con chiquita Moyano. La inflación está proyectándose al 100% anual y él pide 131%. Las cámaras empresariales propusieron la mitad de ese aumento, alrededor del 70%, un poco por debajo. Esto, por supuesto, generó el rechazo de parte del sindicato de camioneros, que es un poco el que pone la vara más alta en el reclamo sindical, y bueno, amaga esto con convertirse en un conflicto de envergadura. Continúa la negociación, por supuesto, pero está muy lejos la oferta que hizo el sector empresarial de lo que está reclamando el sindicato de camioneros. Así que justamente lo que hablábamos recién con nuestro primer entrevistado ya está ocurrió hoy en el Ministerio de Trabajo. Está muy lejos lo que pide el gremio de camioneros con lo que oferta las cámaras de transporte de cargas. Pero seguimos analizando el escenario económico, y qué mejor que hacerlo con Víctor Becker, de la Universidad de Belgrano, a quien ya tengo en línea. Víctor, José Calero lo saluda, ¿cómo está? Bien, muy bien, gusto de saludarte. Bueno, Víctor, hay una corrida entre precios y salarios, una disputa que por supuesto ya se empezó a manifestar hace algunas semanas con el larguísimo conflicto en el sector de neumáticos. Ahora sigue con camioneros, y bueno, hay otros gremios que se están preparando para dar esta pelea. Los empresarios están en alerta, teniendo en cuenta un poco la historia argentina, donde esto se repitió constantemente. ¿Cuáles son los riesgos, Víctor, de esta disputa? Bueno, los riesgos son que la historia se repita, o sea, digamos, como decía Einstein, solamente los estúpidos pueden pensar que si se hace lo mismo el resultado va a ser diferente. Por lo tanto, digamos, quienes hemos recorrido muchos años de la economía argentina, sabemos que esta situación donde hay una carrera entre precios, salarios, tipo de cambio, otra vez precio, otra vez salario, otra vez tipo de cambio, lo único que hace es ir retroalimentándose. Yo simplemente quiero recordar que en el año 2003 teníamos una inflación del 3,7%. Con el correr del tiempo pasamos a una del 25%, nos asustamos cuando llegó al 50%, ahora estamos en el 100% y rumbo al 200%, si esto sigue así. Por lo tanto, digamos, o acá hay un plan antiinflacionario que pare la calecita, o vamos a un Rodrigazo, como ocurrió en 1975, donde efectivamente, digamos, los gremios obtuvieron en su momento una victoria pírrica, consiguieron aumentos también del orden del 70%, después del 80%, después del 100%, y después de eso vino el Rodrigazo y los precios subieron mucho más que lo que habían subido los salarios. Bueno, si uno no aprende la lección, está condenado a repetirla. Creo que sería bueno que los actores responsables de este drama, bueno, de alguna manera se junten y de alguna manera saquen lecciones del pasado. De lo contrario, bueno, seguimos avanzando raudamente para marchar hacia
hacia una hiper. Víctor, sorprende en este escenario que usted plantea y con el cual coincide la mayoría de los especialistas, sorprende que en el presupuesto 2023 el ministro Sergio Massa haya incluido una meta inflacionaria del 60%. Bueno, usted sabe que siempre, digamos, los presupuestos son esos, son los supuestos de lo que va a ocurrir y cada uno, bueno, dibuja los números de la mejor manera posible. En particular en el caso de este presupuesto, bueno, hay que hacer que los números más o menos se ajusten a lo pactado con el fondo, pero hablar hoy de una inflación del 60% es más o menos lo mismo que cuando en su momento Guzmán hablaba de una inflación del 33%. O sea, en este escenario, digamos, para que la inflación sea del 60%, bueno, tendría que revertirse drásticamente todo este panorama que vos nos señalabas al principio. O sea, cuando los gremios están hablando de aumento de salarios por arriba del 100%, no me entra en la cabeza cómo la inflación va a retroceder al 60%. Además, creo que digamos que el problema acá, y esto está cada vez más claro, es o hay un tratamiento de shock y se para la calecita o la calecita se desmadra. No hay demasiadas alternativas intermedias. Víctor, además del tironeo entre precios y salarios, llama la atención la poca capacidad del gobierno para encontrar una salida a una crisis cambiaria que se va dando en cuentagotas. Ahora, no desde hoy, finalmente va a ser desde mañana, van a regir nuevos recargos sobre los distintos tipos de dólar. Ya tenemos casi 15 tipos de cambio distintos. Ahora se ajustan con impuestos el dólar para importar bienes suntuarios, bueno, también para lo que se gasta en el exterior por encima de los $300 mensuales. ¿Esta devaluación en cuotas sirve o ya el mercado descuenta el escenario y es muy difícil revertir la situación para el gobierno? Bueno, acá hay una situación complicada que es transitar de acá hasta marzo, donde efectivamente son escasas las reservas y el Banco Central va a tener que administrarlas cuidadosamente. Por lo tanto, algunas de estas medidas lo que apuntan es precisamente a bajar la demanda de dólares que tiene que hacer frente el Banco Central. Y en ese sentido son las medidas que se adoptaron tratando de derivar parte de esa demanda hacia el mercado blue en algunos casos y en otros casos generando, digamos, un dólar más caro para hacer bajar la demanda al mismo tiempo que generar ingresos para el erario. De todas maneras, dado que el periodismo lo sigue repitiendo, voy a corregirte, los tipos de cambio que hoy existen son más bien 30, pero esto ya venía de mucho tiempo atrás, porque los que hacen esa cuenta se olvidan que el tipo de cambio, hay un tipo de cambio para la soja, otro para el maíz, otra para el trigo, otra para la carne vacuna, otra para la carne porcina y podemos seguir con la lista. Por lo tanto, lo que ayer se hizo no es más de lo mismo que ya viene rigiendo incluso con medidas que se adoptaron bajo gobiernos de distintos signos. El gobierno anterior, por ejemplo, había implantado reintegros para las lanas, las peras, las manzanas, o sea, ahí también teníamos tipos de cambio diferenciales. Acá lo que creo básicamente es que hay una situación que, digamos, el gobierno tiene que enfrentar para de alguna manera llegar hasta marzo en que comiencen a ingresar los dólares de la cosecha fina. Por lo tanto, digamos, las medidas que se adoptaron, más allá, digamos, de este dramatismo con el cual se las presenta, diciendo ahora hay 15 tipos de cambio, no es cierto, ya tenemos cerca de 30, porque ya de antes veníamos con cerca, digamos, de 20 o más de 20 tipos de cambio. Pero la situación
concreta hay una situación de escasez de reserva del Banco Central. Digamos, el ministro Massa logró logró que se liquidara el remanente de soja de la campaña anterior, pero bueno, eso que permitió de alguna manera insuflarle oxígeno al Banco Central tiene que durar de acá hasta marzo. Y bueno, esta es la situación concreta que estamos teniendo. Víctor, el plan antiinflacionario que podría aplicar el gobierno, y sobre qué variables debería trabajar. Todas las variables económicas. Para que haya un plan antiinflacionario tiene que ser un plan integral. Esto significa que, digamos, la política monetaria, la política de salarios y de precios, la política fiscal, la política cambiaria tienen que estar totalmente alineadas de manera tal que todos los instrumentos actúen de manera coherente y compatible entre sí. Pero obviamente, digamos, no puede ser que el Banco Central emita a un ritmo, supongamos, del 100% anual y se pretenda que la inflación sea del 5%. O sea, todo esto tiene que estar alineado y lo que requiere es un respaldo político que, bueno, es la prueba de fuego para el ministro Massa, si está o no en condiciones de alinear las variables y asegurar de que no haya un desborde hiperinflacionario. Víctor, gracias, como siempre, un saludo grande. Gracias por llamar. Ahí estaba Víctor Becker, director del Centro de Estudios para la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, en Asteriscos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Feria del Encuentro Cultural. Domingo 16 de octubre, 20 horas, festejamos el Día de la Madre con Los Palmeras. Los Palmeras en la Feria del Encuentro Cultural. Domingo 16 de octubre a las 20 horas en la Cancha de los Patos, Libertad, frente al Parque de la Unidad Nacional, con entrada libre y gratuita. Organiza Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consulta las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco su Bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables?
Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplificá tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. Hoy hubo una fuerte venta de dólares por parte del Banco Central. Se terminó el dólar soja y parece que todo volvió a la anormalidad, con un Banco Central que tiene que desprenderse cada vez más de divisas. Vamos a analizar un poco el escenario económico ahora con Jorge Vasconcelos de la Fundación Mediterránea. Jorge, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, tuvo durante buena parte de septiembre un margen de maniobra a Sergio Massa, hubo un ingreso muy fuerte de divisas, pero ahora, hoy se disparó casi 10 pesos el dólar blue, subieron los dólares financieros, el Banco Central tuvo que vender fuerte divisas. Volvemos a lo de siempre, Jorge. Sí, o sea, el Banco Central logró, en la experiencia de septiembre del dólar soja, acumular reservas, y ahora además se cumplieron metas acordadas con el fondo a fin de septiembre, con lo cual va a haber un desembolso en estos días de unos 3,8 mil millones de dólares. A caballo de ese desembolso del fondo también se liberan algunos créditos de otros organismos, caso del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que creo que hoy anunció una transferencia de unos 700 millones de dólares. Es decir, el Banco Central se armó de unos recursos de liquidez en dólares en este periodo, en estas semanas. Probablemente las reservas netas lleguen a unos 5 mil millones de dólares ahora a mediados de este mes de octubre, pero a partir de ahí, la cuestión es a qué ritmo va a ir perdiendo las reservas. Una cosa es si las pierde a razón de 500 millones de dólares por mes, lo cual llegaría todavía con un nivel razonable a fin de año, y otra cosa es si pierde reservas a un ritmo de 1.000 millones de dólares por mes de aquí a fin de año. Esa es un poco la cuestión hoy, mirando los números fríamente, y bueno, en el fondo, el telón de fondo es que en realidad ya el tipo de cambio oficial se ha atrasado mucho, y hay mucho aliento a importar y mucho desaliento a la exportación. En realidad, cuando se instituyó el dólar soja de 200, ese número, eso fue en septiembre, ese número en realidad está bastante cercano a lo que era el precio del dólar a precios de hoy en 2020, por ejemplo. Es decir, que si el gobierno no le tuviera temor a devaluar, tendría que haber pensado que ese dólar soja en realidad tendría que haberse aplicado como nuevo valor para el tipo de cambio oficial. El gobierno no lo quiere hacer porque teme la inflación, pero es posible que estemos en el peor de los mundos, porque el Banco Central vuelve a perder reservas después del pico de octubre y la inflación sigue en ese andarivel tan elevado en el que se ha instalado del 7% mensual, ¿no? A partir de esta semana el gobierno implementa fuertes trabas para importar, y la preocupación que hay en sectores industriales es que esas trabas terminen complicando la producción. ¿Cuáles son un poco los riesgos de estas licencias no automáticas que se han generalizado a partir de esta semana?
Y bueno, justamente van en esa línea, porque en general la idea de los gobiernos es restringir las importaciones de los productos llamados suntuarios, que no afectan la producción, etcétera. Pero ahí en general siempre aparecen ejemplos en forma cotidiana de empresas que tienen dificultades para lograr que autoricen importaciones de productos, de partes, de máquinas, en fin, que podrían mejorar el funcionamiento de la empresa. Entonces, si esa empresa no puede incorporar esas mejoras tecnológicas por nuevos equipos, etcétera, se complica la competitividad y eso termina afectando las exportaciones. O sea, es un arma de doble filo la restringir importaciones, porque se puede terminar afectando el negocio de la exportación. Hace pocos días en un medio salía el ejemplo de una empresa pesquera. Cuando mandan los buques a pescar, obviamente no vuelven con la carga cada vez que recogen los pescados que están buscando, sino que los mantienen en cámaras frigoríficas por X tiempo a bordo del buque, ¿no es cierto? Bueno, estaba en el ejemplo de una empresa con un par de buques navieros que tenía dificultades para renovar los equipos de frío del barco. Entonces, a lo mejor este equipo aparece en la lista de la burocracia estatal como un bien suntuario, y en realidad sin ese repuesto el buque por ahí no puede salir a pescar, no puede exportar, en fin. O sea, hay demasiados ejemplos de letra chica en esta cuestión de cómo funciona el comercio exterior y cómo funcionan las empresas y lo que necesitan las empresas, que resulta temerario, digamos, de parte de un funcionario tratar de separar el bien y el mal de los productos que está autorizando o impidiendo importar. Es muy, muy complejo manejar la economía de ese modo. Con una inflación que se proyecta este año al 100% anual, ¿dónde está fallando el gobierno o la estrategia del Ministerio de Economía? Bueno, en realidad el 2022 es un año impresionante en términos de análisis económico, porque en enero de este año, ha pasado muy poco tiempo, en enero de este año la inflación de los 12 meses acumulados hasta enero de 2022 era del 50% la inflación. Sí. Y vamos a terminar el año en diciembre con una inflación que en el acumulado de 12 meses va a estar muy cerca del 100%. Es decir, se ha duplicado la tasa de inflación en un año prácticamente. Y lo paradójico es que cuando arrancó el año, se estaba negociando entre el gobierno y el Fondo Monetario el programa que finalmente se empezó a implementar desde marzo de este año. Y el gobierno decía, bueno, si firmamos de acuerdo con el fondo, eso va a calmar las expectativas, el fondo se lo ve siempre como algo duro en términos de política fiscal, monetaria, en fin. Pero lo que terminó pasando es que la emisión monetaria del Banco Central ocurrió por mecanismos que no estaban contemplados en el acuerdo. O sea, se contemplaba que el Banco Central emitiera menos pesos para financiar directamente al Tesoro. Pero ocurrieron cosas por las cuales, episodios críticos, digamos, de la coyuntura, por las cuales al final el Banco Central terminó emitiendo mucho más pesos de lo previsto inicialmente. Por ejemplo, cuando en junio el gobierno no pudo renovar unos vencimientos de deuda que tenía el Tesoro Nacional en el mercado de capitales local, al final el Banco Central terminó interviniendo en el mercado de capitales local, comprando bonos del Tesoro para sostener la paridad de esos bonos. Y eso fue una emisión monetaria impresionante en muy pocas semanas, de más de 1 millón de millones de pesos, y así sucesivamente. O sea, como que en cada problema que se iba presentando, al final el Banco Central terminaba emitiendo más pesos, y para que eso no fuera una explosión inflacionaria todavía mayor a lo que hemos visto, retirando esa liquidez, apelando a ese instrumento famoso que son las LELIQ, que son títulos de deuda del Banco Central. Bueno, ese stock de LELIQ ha crecido mucho y a su vez eso
esa deuda paga intereses muy altos. Entonces, en estos meses estamos viendo que el Banco Central solo para pagar intereses de las LELIQ está emitiendo 450.000 millones de pesos por mes. O sea, es como que es una acumulación de circunstancias. Y bueno, y ya llegamos a un momento del año en el cual el resto de las variables se atrasó frente a la inflación, los salarios, las tarifas de los servicios públicos que ya estaban atrasadas se atrasaron más, el precio del dólar en el mercado oficial también. Entonces ahora se ha planteado una especie de indexación generalizada de variables, sobre todo de las variables que estaban más atrasadas, el precio del dólar, el de los salarios y el de las tarifas de los servicios públicos, y hay un mecanismo de mantención de la inflación en este andarivel del 7% mensual, el cual va a ser muy difícil sacarla. Y si se lograra éxito con la inflación, habría problemas por la parte fiscal, porque el principal beneficiado de la suba de la inflación es el Estado por el lado de la recaudación de impuestos, del IVA, etcétera, etcétera. Así que es una manta corta que si uno encuentra soluciones para un flanco de los problemas, para una vertiente de los problemas, eso probablemente le genere complicaciones adicionales en otros frentes, ¿no? Jorge, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo y que tenga más noches. Ahí estaba el economista Jorge Vasconcelos de la Fundación Mediterránea. Arrancó esta noche el coloquio de IDEA en Mar del Plata y en Mar del Plata está Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cuál es el ánimo? Hay mucha gente, como siempre, en el coloquio, ¿no? Bueno, José, efectivamente, en realidad es el primer coloquio que vuelve a Mar del Plata luego de la pandemia. El año pasado había sido en la Ciudad de Buenos Aires con, si querés, menos potencia. Este año reúne otra vez a los principales ejecutivos de las empresas argentinas y debo decir que hay un clima, digamos, expectante, para definirlo de alguna manera. Lo que podemos observar en los discursos iniciales, entre los cuales se destacaron, por ejemplo, el de Marcos Bulgeroni, de Pan American Energy, o el de Carolina Castro, es que, hay una suerte de optimismo, querés llamarlo de esa manera, José, en función de la potencialidad que tiene la Argentina. Es decir, es un coloquio, y me parece que acá radica el eje del trabajo que se han propuesto en esta oportunidad, que está centrado más que en el reclamo hasta ahora, ¿no? En la propuesta o eventualmente en la potencialidad que tiene la Argentina para el mundo que viene, para la demanda generalizada que vamos a observar en el mundo que viene. Esto quiere decir, básicamente, José, que se han reunido aquí los empresarios para protestar, para quejarse contra la política económica del gobierno. Después podemos analizar si es una estrategia adecuada o no, claro, pero sí, en cambio, y en línea con el lema de este año, que es ceder para crecer, al menos dicen estar dispuestos a ofrecer lo que tengan que ofrecer, digamos, desde el lado del establishment, por decirlo de algún modo, para que también la Argentina tenga una posibilidad, una nueva oportunidad frente a la crisis que estamos observando. Y si me permitís, José, una digresión política que creo que también es relevante, lo que también se observa es la presencia de exfuncionarios del gobierno de Cambiemos. Estoy hablando, por ejemplo, del exministro Dante Sica, estoy hablando, por ejemplo, del exministro Francisco Cabrera, y de algunas otras figuras del PRO, si querés, en busca de alguna redención, para ponerlo en algunos términos, porque evidentemente el clima que se respira entre los hombres de negocios es que, como le gusta llamar al expresidente Macri, hay un posible segundo tiempo a la vista. Y esto ya se está avisorando, por lo menos en este coloquio, en este encuentro empresarial. Así que ese es un poco lo que podemos referir recién a esta hora. El coloquio inauguró oficialmente a las 6 de la tarde, ha habido unos discursos iniciales, esta es la escena,
que está transcurriendo en este momento, y mañana será un día de mucho intercambio con las exposiciones que están previstas. Bien, Iván Damianovich en Mar del Plata, con presencia en el coloquio de ideas, nos va a traer, por supuesto, toda la información de lo que pase en estos días. El coloquio jueves y viernes también se extiende. Iván, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo grande, José. Hasta muy pronto. Bien, y en un día con muchas entrevistas, mucha información, ya le damos pie a nuestro amigo Juan Andrés Paulenko y toda la información clave de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, bien. Hay novedades en materia de seguridad en la provincia, en espectáculos. Sí, exactamente. La legislatura desempolvó un proyecto del año 2014 para crear un nuevo cuerpo en la policía bonaerense. Estamos hablando de un cuerpo que se va a denominar Policía de Espectáculos y Deportes. Ajá. Va a estar bajo la órbita de la Previde con 3.000 efectivos que van a ser capacitados y que van a tener un nomenclador diferente en el tema sueldos. Bien, bueno, interesante esto, ojalá que se pueda mejorar la seguridad. Se sigue discutiendo mucho sobre las PASO, Juan, en la provincia. Sí, Juan Carlos Alderete, diputado nacional por La Matanza, sale a decir de que él aconseja que se queden las PASO y que después para la próxima elección, estamos hablando 2025, sea anulada, pero no hay tiempo para, según él, dejar de lado las PASO. Bien, bueno, veremos cómo evoluciona eso. Hay mucho interés también de parte de la oposición. Se va Victoria Tolosa Paz al gabinete, ya está, creo, jurando, las 3 nuevas ministras están jurando, ya juraron en este momento. ¿Cómo es el reemplazo de Tolosa Paz en la provincia, Juan? Va a tomar juramento en las próximas horas Micaela Morán, quien fuera concejal en Zárate Adonolén y funcionaria del Ministerio de Transporte de la Nación, esposa del extenista José Chucho Acasuso, mujer del Frente Renovador. Bien, bueno, ahí Massa celebra. La última, tenemos novedades para los adultos mayores en el conurbano. Juan, ¿qué es esto? Acuerdo entre la Cámara de Industria y Comercio de Ituzaingó y este municipio, 20% de descuento en productos como alimento, indumentaria, librería, restaurantes, entre otros. Este porcentaje, este 20%, va a ser en efectivo o con tarjeta de débito. Bien, atención a los mayores de 60 años ahí en Ituzaingó. Entonces, Juan, gracias como siempre por toda la información. Nos reencontramos la semana próxima. Buena semana para todos. Bien, ahí estaba Juan Andrés Paulenko con toda la información clave de la provincia de Buenos Aires, la mitad del país concentrado en ese distrito. Nosotros estamos llegando al cierre del programa. Hoy muchísima información y sobre todo muchísimas voces en asterisco con entrevistas. El agradecimiento para nuestro productor Roberto Blanco y también para la puesta en el aire de Gerardo Subirana. Con ustedes nos reencontramos la semana próxima, como siempre el miércoles, desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.